Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Las Escrituras enfatizan la conexión entre el pueblo de Dios y la tierra, o sea, el territorio, desde el principio hasta el fin. La tierra es un tema importante en el estudio de las primeras cosas, en la protología, y en el estudio de las últimas cosas, o sea, escatología en la Biblia. En la lección de hoy, se examinó o estudiamos la dimensión teológica de la tierra desde la perspectiva de la conquista. Y en la parte central de Josué, después de describir la toma inicial de la posesión de la tierra, el autor trata de la división de la tierra entre las 12 tribus. Si bien algunos lectores pueden encontrar tediosos los detalles geográficos, son cruciales para transmitir el mensaje del libro, al demostrar cómo Dios está cumpliendo la promesa hecha a los antepasados de Israel. Y en este contexto, la tierra es una entidad literal y física, un lugar donde Israel podría iniciar un nuevo futuro. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia de la redención, el carácter tipológico de la tierra se hace más evidente, porque después de cientos de años, Israel mismo enfrenta el exilio y la esperanza de un retorno se enciende durante el cautiverio babilónico. Judá regresa a la tierra, pero no encuentra un descanso permanente que solo se puede encontrar gracias a la obra del Mesías. Y el descanso espiritual que hallamos en Jesús no anula el futuro regreso literal a casa cuando el pueblo de Dios posea nuevamente la tierra. La realidad actual del descanso espiritual en Jesús no niega el futuro literal, el regreso literal a la tierra prometida. Mientras tanto, vivimos como refugiados exiliados de nuestro verdadero hogar, viajando hacia nuestra tierra real, que está definida no por confines geográficos, sino por la morada de Dios entre su pueblo. Abre tu Biblia, por favor, en Zacarías capítulo 9, versículo 12, y en un segundo regresaré para que continuemos el estudio del tema Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hoy abordaremos pues el tema de Josué capítulo 13 hasta el capítulo 21, que contiene largas listas de referencias geográficas que delimitan porciones de tierra asignadas a las tribus de Israel. Y estas listas pueden parecer irrelevantes para el lector moderno, pero se basan en una comprensión teológica de la tierra prometida que es significativa para nosotros hoy también. Mediante estas listas de lugares concretos, Dios quería enseñar a los israelitas que la tierra no era un sueño. Les había sido prometida de forma tangible y mesurable, pero tenían que hacer realidad esa promesa actuando en consecuencia. Dios iba a darles la tierra como un regalo en cumplimiento de lo que había prometido a sus padres y que está en Deuteronomio capítulo 1. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Sin embargo, ellos deberían hacer algo al respecto. Y hoy examinaremos algunos conceptos teológicos relacionados con la tierra prometida, el paralelismo, ¿verdad? Y sus implicaciones espirituales para quienes reclaman las promesas contenidas en Jesús. Bueno, regresemos en el tiempo, en ocasión de la creación. Dios colocó a Adán y Eva en un entorno perfecto caracterizado por la abundancia y la belleza. La primera pareja humana se encontraba con su Creador en el marco de un espacio vital encantador que podría satisfacer todas sus necesidades físicas. Además de la palabra divina hablada, el jardín del Edén sirvió como centro de aprendizaje, donde Adán y Eva adquirieron una visión significativa del carácter de Dios y de la existencia que Él quería para ellos. Por lo tanto, cuando rompieron la relación de confianza con su Creador, su relación con el jardín del Edén también cambió. Y como señal de esa relación rota, tuvieron que abandonar ese ámbito perfecto. Perdieron el territorio que Dios les había dado. Perdieron el dominio de la tierra. Y el jardín del Edén se convirtió en un símbolo de
que era un símbolo de vida abundante, como lo hablaremos y como veremos un momento más, símbolo de la tierra prometida, ahora pareció algo más distante, pero Dios no los abandonó. Ahora, la pregunta es, ¿cómo percibieron los patriarcas la promesa de la tierra? Porque eso nos ayudará a entender también cómo percibimos nosotros hoy lo que Dios ha prometido de la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, abundancia, paz, prosperidad, etc. ¿Qué significa para nosotros como adventistas vivir como herederos de las promesas? Este mundo no es nuestro hogar, amados. Todo va a ser hecho cenizas. ¿Y qué es estos años que tenemos aquí, lo que tenemos comparados a la eternidad y las riquezas que Dios tiene? Por eso cuando Abraham entró en la tierra que Dios le había mostrado, ella se convirtió por la fe en la que había sido prometida a él y a sus descendientes y siguió siendo esa tierra prometida durante 400 años. Los patriarcas no eran realmente dueños de la tierra, ya que no podían legarla a sus hijos como herencia. En realidad ella pertenecía a Dios, así como le había pertenecido el jardín del Edén. Y de la misma manera en que Adán y Eva no hicieron nada que les diera derecho al jardín del Edén, Israel tampoco había aportado nada para merecer la tierra. La tierra prometida fue un regalo de Dios basado en su propia iniciativa. Israel no tenía ningún derecho inherente a poseer la tierra, solo podía poseerla por la gracia de Dios. Y los patriarcas fueron herederos de las promesas hasta que se cumplieron. Y nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado promesas aún mejores que se cumplirán si llegamos a ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas, como dice el libro de Hebreos capítulo 6. Ahora veamos qué relación especial existía entre el Dios, Israel y la tierra prometida. Vamos a Éxodo y Salmos. Y dice así: sacarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En un nivel muy básico, la tierra ofrece identidad física a una nación, ¿verdad? Al dar cabida a esta, también determina su ocupación y su estilo de vida. Los esclavos estaban desarraigados y no pertenecían a un lugar en particular. Eran otros los que disfrutaban de los resultados de su trabajo. Tener tierra significa libertad. La identidad del pueblo elegido estaba fuertemente vinculada a su morada en la tierra. Había una relación especial entre Dios, Israel y la tierra. Israel recibió de él la tierra como un don, como un regalo, no como un derecho inalienable. Y el pueblo elegido podía poseer la tierra siempre que mantuviera una relación de pacto con el Señor y respetara los preceptos de ese acuerdo. En otras palabras, no podían tener la tierra y sus bendiciones sin la bendición de Dios. Al mismo tiempo, la tierra proporcionaba una lente a través de la cual Israel podía entender mejor a Dios. Vivir en la tierra les recordaría siempre a un Dios fiel que cumple sus promesas y es digno de confianza. Ni la tierra ni Israel habrían existido sin iniciativa de Dios como fuente y fundamento de su existencia. Porque mientras los israelitas estuviesen en Egipto, el Nilo y el sistema de irrigación, unidos al intenso trabajo, les proporcionaron cosechas que necesitaban para subsistir. Pero Canaán era diferente. Dependían de la lluvia para la abundancia de sus cosechas y solo Dios podía controlar el clima. Y en consecuencia la tierra recordaba a Israel su constante dependencia de Dios. Aunque Israel recibiera la tierra como un regalo de Dios, éste seguía siendo el propietario de ella en última instancia. De Jehová es la tierra y su plenitud, como lo leímos, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. Y como verdadero dueño de toda la tierra, él tenía el derecho de asignarla a Israel o de quitársela. Si el Señor es dueño de la tierra, los israelitas y por extensión todos los seres humanos son extranjeros o huéspedes de Dios en la tierra que le pertenece. Por eso pregunto, ¿qué significa para ti vivir como extranjero y peregrino a la espera de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? Bueno, dado que durante siglos los israelitas habían vivido como esclavos, carecían de habilidades militares para conquistar la tierra.
Ni siquiera sus amos, los egipcios, con sus ejércitos hábiles y bien equipados, fueron capaces de ocuparla permanentemente. Es que Canaán, la tierra prometida por Israel, era un lugar de tremendos guerreros, ciudades inexpugnables, amuralladas. Y ahora se le decía a una nación de antiguos esclavos que conquistara una tierra que sus antiguos amos fueron incapaces de someter. Eso solo sería posible por la gracia de Dios, no por su propio esfuerzo. Por eso los capítulos 13 al 21 de Josué se refieren a la distribución de la tierra entre las distintas tribus de Israel. Y tal distribución no solo lo que había sido asignado a Israel, sino también lo que éste debía aún ocupar dentro de ese territorio. Así que los israelitas podían vivir con seguridad en la tierra que Dios les había concedido como herencia por su gracia. Eran, por así decirlo, los legítimos inquilinos de la tierra que pertenecía a Dios o pertenece a Dios. Sin embargo, la iniciativa de Dios debía estar acompañada de una respuesta humana. Dios no nos va a llevar donde no queremos ir. Él va a hacer todo lo posible. Pero la primera mitad del libro muestra cómo Dios otorgó la tierra a su pueblo desposeyendo a los cananeos. Y la segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra asentándose en ella. Y esta complejidad de la conquista ilustra la dinámica de nuestra salvación. Porque sabes, al igual que Israel, no podemos hacer nada para obtener la salvación, ya que esta es un regalo. Así como la tierra fue un regalo de Dios a Israel basado en la relación de pacto entre ambos. Ciertamente no se basó en los méritos del pueblo. Sin embargo, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conllevaba vivir en la tierra. Y de manera semejante, nosotros debemos pasar por el proceso de la santificación, la obediencia amorosa a los requerimientos divinos. Y amigos, eso no es legalismo, eso es una respuesta de amor para ser ciudadanos del reino de Dios. Y a pesar de las diferencias entre las dos realidades, el paralelismo entre la recepción de la tierra por gracia y el acceso a la salvación de la misma manera, pues se asemejan considerablemente. Hemos recibido un don maravilloso, pero podemos perderlo si no somos cuidadosos. La tierra era tan fundamental para la existencia de Israel como pueblo de Dios que debía ser distribuida entre las tribus y familias para evitar que se convirtiera en posesión de unas pocas élites dirigentes. Y Dios estableció el jubileo y el año sabático. ¿Y cuál es la finalidad del año sabático y del jubileo? Vayamos ahora al Levítico, porque Dios es justo. Dios hace las cosas, hermanos, de una forma asombrosa. Aquí está en Levítico capítulo 25. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. 7 por 7, 49, ¿verdad? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Bueno, aquí tenemos en contraste con Egipto, donde los ciudadanos perdían regularmente sus tierras y se convertían en siervos del faraón. El propósito de Dios para los israelitas era que nunca quedaran indefinidamente privados de su propiedad y de sus derechos. Nadie fuera de las familias a las que la tierra había sido asignada originalmente podría poseerla. De hecho, según el plan de Dios,
La tierra nunca podría ser vendida, sino solo arrendada según su valor establecido y solo durante el número de años que restaban hasta el siguiente jubileo. Por lo tanto, los parientes de una persona que se había visto obligada por las circunstancias a vender su tierra ancestral tenían el deber de rescatarla incluso antes de que llegara el jubileo. Qué maravilloso como Dios actúa, ¿verdad? Dando libertad y oportunidad a las personas. Ahora, la adjudicación de esa tierra se convirtió, por así decirlo, en una ventana que permitía contemplar el corazón de Dios. Como nuestro Padre Celestial, Él quería que sus hijos fueran generosos con los menos afortunados y permitieran que sus tierras los alimentaran cada 7º año. El año sabático aplicaba el principio del mandamiento del sábado a mayor escala. Además de valorar y fomentar el trabajo, la propiedad de la tierra también exigía respeto y amabilidad hacia quienes enfrentaban dificultades económicas. Por eso la legislación acerca de la propiedad de la tierra proporcionaba a cada israelita la oportunidad de liberarse de circunstancias opresivas, heredadas o propias, y de tener un nuevo comienzo en la vida. Y cada 50 años, por lo menos, en su vida, en su generación, alguien, si le había ido mal, tenía una oportunidad. En esencia, este es el principal propósito del Evangelio: borrar la distinción entre ricos y pobres, empresarios y empleados, privilegiados y desfavorecidos, poniéndonos todos al pie de igualdad a reconocer nuestra total necesidad de la gracia de Dios. Desgraciadamente, Israel no cumplió la norma establecida por Dios, y al cabo de los siglos se hicieron realidad las advertencias de desposesión. Pero ¿cuál fue la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida y cómo se cumplió? Vamos a Jeremías y a Ezequiel. Jeremías capítulo 24 y Ezequiel 37. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Bueno, resulta que durante el exilio babilónico, los israelitas experimentaron la triste realidad del desarraigo, pero también la promesa de que su relación con Dios no estaba condicionada ni limitada a la posesión de la tierra. Cuando los israelitas confesaron sus pecados, se arrepintieron y buscaron al Señor de todo corazón, Dios cumplió de nuevo su promesa y los llevó nuevamente a su tierra como señal de su restauración. Pero eso significaba que Él era su Dios aun cuando no estuvieran en la tierra. Sin embargo, así como la promesa de que Israel poseería la tierra para siempre era condicional, también lo era la promesa de reasentar y hacer prosperar a Israel en la tierra después del exilio. Y al mismo tiempo los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a una restauración que sería la obra de un futuro rey davídico. Y esta promesa se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en quien se harían realidad todas las promesas hechas al antiguo Israel, pero tristemente Israel no lo reconoció. Y en el Nuevo Testamento no se menciona directamente la tierra prometida, pero se nos dice que las promesas de Dios se han cumplido en Jesucristo y por medio de Él. Y en consecuencia la tierra es reinterpretada a la luz de Cristo y se convierte en un símbolo de las bendiciones espirituales de Dios que Dios planea dar a su pueblo fiel aquí, ahora y en el futuro. El cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo. La abundancia y el bienestar en la tierra tendrá lugar en la tierra nueva, liberada del pecado y de sus consecuencias. Y en ese sentido, nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa del regreso de Cristo, quien establecerá su reino eterno. Él mismo lo dijo, donde jamás tendrá fin, en la tierra hecha nueva, tras un periodo de 1000 años en el cielo. Y este será el cumplimiento final de todas las promesas acerca de la tierra. Notemos la esperanza final que encontramos en estos versículos y por qué la muerte de Jesús nos garantiza su cumplimiento. Vamos a varios versículos, a San Juan, a Tito y Apocalipsis. Y dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Veo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué promesa! Que pronto será una realidad. Y anticipadamente ya la podemos vivir por fe. Y en el contexto bíblico, la tierra y la esperanza están intrínsecamente conectadas. Y esa conexión es evidente en Zacarías 9:12, donde Dios invita a los cautivos de la esperanza a regresar. Estas personas habían estado esperando este llamado durante largos años de exilio y finalmente había llegado el momento de que regresaran a Jerusalén. ¿En qué te hace pensar la expresión cautivos de la esperanza? ¿Qué paralelos encuentras entre la experiencia de los exiliados en Babilonia y tu experiencia espiritual, particularmente en el contexto de la inminente segunda venida de Jesús? Hay 3 palabras claves y una sigue a la otra, y son esperanza, amor y fe. Declaró Agustín de Hipona en Enchiridion 8, dice: Ni el amor existe sin la esperanza, ni la esperanza sin el amor, y ninguna de las dos sin la fe. Una gran verdad. ¿Sabes que según las agencias de las Naciones Unidas para los refugiados, hay aproximadamente 44 millones de refugiados en todo el mundo? La mayoría de ellos se han visto obligados a huir de sus países debido a la violencia, la inestabilidad, problemas políticos y la guerra. Y en la ley del Antiguo Testamento, la experiencia de Israel como extranjero en Egipto debía influir en la forma en que los israelitas debían tratar a los peregrinos entre ellos. Y yo pregunto, ¿cómo debería ser tu propia experiencia como peregrino espiritual? ¿Es influir en el modo en que tratas a los refugiados hoy en día? Personas que están en problemas, que han sido desposeídos y que viven día a día. Yo quiero finalizar con estas 2 hermosas citas de mi autora favorita. Y dicen así: estaremos eternamente salvados cuando entremos por las puertas de la ciudad. Entonces podremos alegrarnos que estamos salvados, eternamente salvados. Hasta entonces debemos prestar atención al mandato del apóstol. Siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, cuiden que ninguno de ustedes perezca rezagado. El conocimiento acerca de Canaán, la entonación de sus cánticos y el regocijo ante la perspectiva de entrar en ella no llevaron a los hijos de Israel a los viñedos y olivares de la tierra prometida. Solo podían hacer la suya ocupándola, cumpliendo las condiciones para ello, ejerciendo una fe viva en Dios y apropiándose de sus promesas. Y ahora el conflicto de los siglos nos dice así. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para la utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Hermano y hermana, amigo, amiga, ese es tu destino, ese es mi destino. Que nada ni nadie nos quite ese privilegio. Jesús lo ha hecho posible, el Calvario ha hecho esto posible. Ya el diablo nos ha robado muchas cosas. Nos robó nuestro hogar, nos robó la felicidad, nos robó la vida eterna. Jesús nos devolverá todo eso cuando regrese. Vale la pena seguir luchando, perseverando. El hogar ya está a la vista.
Todo indica que el regreso de Jesús es inminente. Oremos. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos ser prisioneros de esta esperanza bendita. Que frente a las dificultades y cuando vengan tiempos difíciles de angustia, cual nunca hubo sobre esta tierra, permanezcamos firmes nuestra fe en ti y en tus promesas. Y ayúdanos a capitalizar ahora el momento especial de relativa paz que tenemos para llenar los pasillos de nuestra memoria con tus benditas promesas, practicarlas, creer en ellas. Pronto pasaremos el Jordán y estaremos en la tierra prometida para siempre. Que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más en las lecciones de vida. Nos veremos en el próximo programa. Las lecciones están volviendo cada vez más interesantes porque llegaremos al clímax del libro de este gran libro bíblico que estamos estudiando de Josué. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje las cosas van a terminar bien. Sabemos porque Jesús así lo ha dicho y Él siempre dice la verdad. Pero tienes que hacer de la Biblia y sus principios tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha.